Ha sido un caminar muy bonito, hermanos, muy interesante, muy bendecido, mucho más que interesante, muy bendecido y muy emocionante estar descubriendo lo que pues, nos ha llevado años descubrir, ¿verdad? Yo recuerdo que más o menos fue en 2008 cuando comenzó este proceso para mi vida, porque cuando estábamos en Villa de Fuente, y eso pues siempre va a estar en mi memoria y en mi testimonio, el Señor usó al hermano Ramón González para comenzar a enseñarnos ciertas cosas que no sabíamos, o yo no sabía. Él comenzó a enseñarnos acerca de las fiestas y del cumplimiento mesiánico de las fiestas, ¿verdad? O sea, cuando yo descubrí eso, sí me impactó mucho, hermanos. Me impactó al grado que como pastor, recuerdo yo de aquella congregación, de esta congregación cuando estábamos allá, no de aquella, porque todavía estamos algunos que estábamos entonces, ¿verdad? Pero, ok, algunos seguimos. Pero en cierta manera parece como otra congregación, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando comencé yo a entender algunas de esas cosas, algo que al principio me llamó mucho la atención y me impactó, fue la cuestión de la fecha, hermanos, de la celebración del viernes de crucifixión. Eso fue una de las primeras cosas que a mí me impactó en el sentido de entendí que la manera en que lo estábamos haciendo no tenía fundamento bíblico, porque qué curioso, y yo la verdad nunca me había puesto a investigar, pero qué curioso que en las iglesias evangélicas, para empezar, siempre celebramos la crucifixión en un viernes, siempre. Y en algunas iglesias hasta se hace culto de las 7 palabras a las 3 de la tarde y todo. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal hacer un culto de las 7 palabras, pero ¿por qué en viernes? Y eso se deriva de una confusión, hermanos, cuando la palabra dice que estaba apresurándose José de Arimatea para bajar el cuerpo de Yeshua de la cruz, para quitarlo de la cruz o del madero, porque se acercaba el día de reposo. Entonces la conclusión lógica a la cual el 99.99% de los cristianos llegó es a que fue crucificado un viernes porque ya iba a comenzar el Shabbat. Pero cuando analizamos la palabra, el Evangelio de Juan de una manera particular y Levítico 23, entendemos que ese Shabbat era el primer día de panes sin levadura. Era un Shabbat alto, solemne, que no tiene nada que ver con el Shabbat semanal. Y luego total, el hermano nos enseñó eso, el hermano Ramón González, ¿verdad? Entonces cuando él enseñó eso, algo que vino a mi corazón inmediatamente fue, bueno, entonces, ¿cuándo es la fecha correcta para celebrar la crucifixión de nuestro Salvador Yeshua, verdad? Si nos vamos a la palabra, hermanos, en Éxodo capítulo 12, vemos que Yahweh estableció la fecha, que es el 14 de Aviv. Tan sencillo como investigar cada año en qué día cae el 14 de Aviv, ¿verdad? Y ese es el día en que hay que celebrar la crucifixión de Yeshua, que viene siendo la fiesta de Pesaj o la fiesta de Pascua. Y al ir entendiendo, hermanos, cómo cada fiesta tiene su cumplimiento en Mashiach, en Yeshua, entonces quiere decir que antiguo y nuevo está todo perfectamente conectado y uno no anula al otro, ni el antiguo al nuevo, ni el nuevo al antiguo, hermanos. Y que no hay dos revelaciones, hay una sola revelación, pero en la cual el Señor ha llevado a su pueblo por etapas, que no es lo mismo que dispensaciones, pero sí en el sentido de que hay un claro antes de Yeshua y un claro después de Yeshua. ¿Ok? Eso sí está absolutamente establecido en la palabra. Tan sencillo como que antes de Yeshua, borregos, chivos, corderos, vacas, sacrificios, ofrendas. Después de Yeshua, no más sacrificios.
¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, porque Él es el cumplimiento de toda esa ley ceremonial, de la cual nosotros, hermanos, ya no tenemos que participar, porque la sangre de Yeshua nos ha limpiado de todo pecado. Y eso nos queda súper claro. Luego, con el tiempo, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Seguimos viendo el nombre, también el nombre de Yeshua, lo maravilloso que es el significado que está encerrado en el nombre de Yeshua, que no vamos a ver ahorita. Y posteriormente, ya en 2015, 7 años después, en 2015, a mi esposa fue a la que le compartí por primera ocasión que yo estaba sintiendo el llamado fuerte de parte de mi Padre Celestial para guardar Shabbat, ¿verdad? Era el día que yo la llevaba al mall, entonces por eso al principio como que quiso ponerse en huelga y hacer una protesta y levantar firmas. Estuvo en la comunidad levantando firmas para que eso no se realizara, ¿verdad? Pero ella entendió, porque le dije, amor, es el día de Yahweh, es el día santo de Dios y Él me está llamando a guardarlo. Entonces comencé a guardarlo, pero seguimos reuniéndonos los domingos, ¿verdad? Y yo la verdad, hermanos, estaba en la convicción de que así debía de ser la reunión en los domingos. Estaba muy bien. Total, fue un proceso, hermanos. Luego una hermana de la congregación no me desafió de una manera incorrecta, pero sí me contradijo en un estudio bíblico cuando yo dije que estaba yo guardando Shabbat en lo personal, pero que el domingo era el día correcto para reunirnos como iglesia. Ella me desafió. Entonces pues yo acepté el desafío y le dije, hermana, voy a hacer un estudio para demostrar que es el domingo el día correcto que tenemos que estar reunidos. Y lo hice el estudio, hermanos. No, hombre, de veras, me quedó el estudio, pero bien preparado y completo, así totalmente convencido de que la Biblia no dice nada acerca del domingo para tomarlo como día santo para dedicarle semanalmente a Yahweh. Aleluya. No dice, hermanos. Y yo pensaba que sí decía. Y yo estaba seguro que iba a encontrar, ¿verdad? Pero bueno, total. En alguna ocasión, muy emocionado, fui y compartí esto con personas a las que amo mucho. No se comprendió, no se entendió. Bueno, en diferentes ocasiones, ¿verdad? Me dijeron que estaba apartándome de la gracia, que estaba alejándome de la bendición, pero nada más lejos de la realidad que eso, hermanos. En realidad, al estar descubriendo las raíces hebreas, al estar descubriendo la voluntad original del Padre, los mandamientos, la Torá, al entender, hermanos, que Yeshua en Mateo 5 fue muy claro cuando dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, porque no he venido a abrogar sino a cumplir. Está hermoso ese pasaje, pero me di cuenta, hermanos, que hay una triste y tremenda confusión en el pueblo evangélico, porque cuando tú hablas de sábado, cuando hablas de fiestas, cuando hablas de abstenerte de ciertas comidas que están prohibidas en la palabra, cuando comienzas a mencionar cierta terminología, el nombre de Yeshua, hay una confusión en la cual se ha pensado que ya estás bajo la ley otra vez. Y eso no es verdad, hermanos, porque todos los pasajes que se citan para tratar de demostrar que nuestra postura está equivocada, hermanos. Hay muchos pasajes, algunos están en Romanos capítulo 3, otros en Romanos capítulo 6, el capítulo 7 que acabamos de estudiar, en Gálatas, todo el libro de Gálatas, de manera que hay ocasiones en las que alguien ha dicho, como que fulanito cree en lo del Shabbat y esas cosas, tráiganmelo para darle unos galatazos. O sea, como diciendo, con Gálatas le voy a demostrar. Y hermanos, no hay tal cosa. Todo lo que Pablo dice en Romanos, en Colosenses, en Gálatas, cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando Pablo dice que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, hermanos, cuando en Gálatas Pablo dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído,
Cuando Pablo en Gálatas dice que el Señor Yeshua nos redimió de la maldición de la Torá, ¿saben qué digo yo a todo eso? Amén. Amén. Por supuesto que es verdad, todo eso es verdad. El problema es que se equipara esa doctrina o esa convicción con el pensamiento o la idea de que ya no tienes que obedecer la Torá. Son dos cosas muy distintas, hermanos. Una cosa es estar bajo la Torá para salvación. Y otra cosa es que el estar bajo la gracia no ha anulado la Torá para obediencia. En ninguna manera, hermanos. Y somos tremendamente bendecidos, hermanos, porque hemos entendido eso. Lo hemos estado viendo en Romanos capítulo 7, cuando Pablo comienza el capítulo poniendo esa alegoría, ¿verdad? De que ya hemos, fíjense lo que dice en el versículo 6, hermanos. Primero comienza hablando acerca de esa alegoría entre la mujer que está unida a la ley del marido mientras el marido vive. Dice Pablo ahí, si el marido muere, ella ya está libre de la ley del marido. Por lo tanto, si se une a otro, no adultera. ¿Por qué? Porque el marido ya murió, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo nos dice en este capítulo 7 es que de la misma manera nosotros hemos muerto en Yeshua. ¿Ok? Y por lo tanto, ya no somos de la ley. Es más, ya estamos libres de la ley. Fíjense cómo dice el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. A ver, ¿cómo está eso entonces? No es así como que confuso. Porque si estamos diciendo que es necesario obedecer la Torá, pero aquí Pablo, ahora, perdón que interrumpa ese pensamiento y me voy a otro, pero es que si yo me pongo en el lugar, hermanos, en que yo estaba antes, si hace 6 o 7 u 8 años, algún conocido mío me hubiera dicho que estaba en el camino mesiánico, yo hubiera utilizado este pasaje, entre otros pasajes, para tratar de demostrarle que está mal. Porque si yo leí aquí antes, como lo leen ahora mis hermanos evangélicos, lo que dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley. Díganme si no es ese un argumento que se puede utilizar y que sería lógico utilizar para decir, no hombre, los mesiánicos están mal. Porque aquí dice que estamos libres de la ley. ¿No suena lógico? Puse un ejemplo recientemente. Si hay una mujer, hermanos, y este es a lo mejor es un ejemplo muy feo, muy cruel, pero es una realidad, o sea, son cosas que ocurren. Si a una mujer alguien le dice, te vas a prostituir, y vas a llevar droga de aquí para allá, y vas a hacer lo que yo te diga, y vas a obedecer todas mis órdenes, o te mueres, ¿qué es lo más probable que haga la mujer? Existen esos casos, y son horribles, y un día todo será juzgado, y todo será, si no es castigado aquí, hermanos, el castigo que viene de parte del Padre es mucho peor. Pero ¿qué es lo normal que haga la mujer, hermanos? Que lo haga, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Entonces, esa mujer, hermanos, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? A la persona que está perteneciendo. Obvio, le pertenece a esa persona, ¿verdad? Porque ella sabe, está consciente de que el conservar la vida depende de obedecer lo que se le está diciendo. Ahora, la Torá, hermanos, que por una parte podemos entender Torá como toda la instrucción de Yahweh, y en un sentido la Torá es desde Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis. Pero también hay un sentido más particular, más específico, en el cual nos referimos a la Torá como los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o sea, el Pentateuco o la ley de Moisés. ¿Ok? Dice Pablo
aquí en Romanos capítulo 7, hermanos, y vamos a ver, estoy en el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, hermanos, la Torá y el mandamiento es para vida. El Señor dijo al pueblo de Israel, les he dado mis mandamientos por los cuales vivan, ¿ok? Entonces es para vida, pero ahorita vamos a ver por qué di ese ejemplo. Ok. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero, aquí viene el pero, es para vida. Sin embargo, cuando tú no tienes a Yahshua en tu corazón, o si nos ponemos en el lugar del pueblo judío, cuando Yahshua todavía no venía y daba su vida en sacrificio por todos nosotros, de eso es lo que habla Pablo, hermanos, en el capítulo 7, cuando él describe el conflicto en que se encuentra el judío, cuando dice, quiero obedecer la Torá, sé que esto es lo correcto, sé que voy a vivir si obedezco la Torá, pero me doy cuenta que hay una ley en mi cuerpo más grande que mi deseo de obedecer la Torá, y es la ley del pecado, es la ley de la muerte que está en mí. Entonces, aun cuando la Torá viene de Dios y es buena y es santa, hermanos, y está ahí para darnos vida, pero a mi carne, a mi naturaleza humana, le es imposible guardarla, porque soy débil. Porque desde Adán y Eva, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, desde Adán, hermanos, por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Y por ese pecado entró la muerte. Entonces, eso es lo que yo tengo. Y como dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, Dios quiere que yo viva. Yo quiero vivir, pero me resulta imposible obedecer la Torá. Y más cuando Jacobo, mal dicho, mal llamado Santiago, cuando Jacobo dice, el que desobedece un punto de la Torá se hace culpable de todos, pues, ¿qué esperanza tenemos entonces de ser salvos a través de la obediencia? Pero entonces imagínense que somos el pueblo judío, somos el pueblo de Israel, Dios nos da los mandamientos en Sinaí y nos dice, aquí está mi palabra, obedézcanlos y vivirán, desobedézcanlos y morirán. ¿Ok? Porque dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y luego en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es pecado? La definición que la palabra nos da en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4, por ahí, del pecado es transgresión de la Torá. Porque el pecado es transgresión de la Torá. ¿Podrán ustedes pensar en algún pecado de los tantos que se cometen hoy en día en el mundo entero? Porque el mundo, hermanos, lo sabemos, aunque no hayamos experimentado cada uno de nosotros cosas terribles, pero que sabemos que suceden, el mundo está lleno de pecado, lleno de maldad, de violencia, de perversión, de crueldad, de mentira, de hipocresía, de robo, de tantas cosas horribles, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y todo eso es pecado. Ahora, yo les aseguro que todo lo malo que se hace en el mundo, sin importar cuál pecado mencionemos, hay algún mandamiento que se está desobedeciendo. Nada más comenzando con los 10, hermanos. No tener dioses ajenos. ¿Cuántos dioses falsos hay? No hacerse imágenes e inclinarse ante ellas. En el mundo entero, ¿cuántas religiones hay que han inventado imágenes o demonios ante los cuales las personas se inclinan? ¿Cuál es el tercero? No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. ¿Cuántas personas toman el nombre de Yahweh en vano, hermanos? O el nombre de Jesús o de Yahshua. El número 4, te acordarás el día de reposo para santificarlo.
El número 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánta deshonra hay hoy en día hacia los padres, hermanos, en el mundo? Ok, bien. ¿Por qué di el ejemplo que di? Ok. Porque Dios dice, quiero que vivas, pero la única manera en que puedes vivir es obedeciendo estos mandamientos que te estoy dando. Y luego dice, por ahí mucha gente, pues si vas a obedecer el Shabbat, entonces tienes que obedecer los 613 mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Bueno, primero, no es cierto, porque todos los mandamientos que tienen que ver con sacrificios y ofrendas y libaciones, eso Yahshua los eliminó con su sacrificio en la cruz. Segundo, tampoco es cierto, porque hay mandamientos que son específicos para sacerdotes, hay mandamientos que son específicos para hombres, hay mandamientos que son específicos para mujeres, y hay mandamientos que son específicos de la economía de la agricultura en Israel, hermanos. ¿Ok? Así que no todos los podemos obedecer, aunque la intención y el deseo de nuestro corazón debe de ser obedecer al Padre en todo lo que Él nos indique. Aunque sabemos que vamos a fallar. Gloria a Dios que por eso tenemos la sangre de Yahshua, hermanos, que nos redime de todo pecado. ¿Ok? Pero entonces, si Dios te dice, aquí está la Torah, tu vida eterna va a depender de tu obediencia a ella. ¿Ok? Los mandamientos son buenos, hermanos. Son santos, son maravillosos. El problema es que si no los obedeces, estás perdido para siempre. Te vas a ir al infierno, no tienes oportunidad. Y eso, hermanos, se convirtió para el pueblo judío en una carga. No en sí los mandamientos que son deliciosos y que son, ¿qué dice el Salmo 119? Deseables son más que el oro y mucho más que la miel. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? O sea, hay algo maravilloso escrito ahí acerca de la Torah. Pero cuando tú sabes que tu salvación depende de tu sujeción a la Torah, si esta es la Torah, esos son todos los mandamientos que Yahweh prescribió para su pueblo, y tu única oportunidad de ser salvo depende de que los guardes, entonces, por eso puse el ejemplo. Cuando alguien te dice, pero aquí estamos hablando ya de la vida eterna, no de la vida física, porque en el ejemplo que yo puse, hermanos, estamos hablando de que la vida de esa mujer, la vida física de esa mujer, depende de su obediencia a lo que digan esas personas. Ahora, ¿qué pasa si esa mujer es una mujer creyente, firme, fuerte en Yahshua, y tiene su corazón totalmente entregado al que la redimió, y la someten a esas amenazas? ¿Qué va a hacer ella? Si me matan, que me maten, ¿verdad? Porque sabe que tiene una vida eterna. Porque, bueno, vamos para allá. Entonces, si la Torah te dice, pueblo o persona, Felipe, Angélica, Ramón o Norma o quien sea, tu vida eterna depende de que obedezcas esto, que es la Torah. Entonces, ¿a quién le pertenece tu vida? A la Torah, ¿verdad? En Hebreos capítulo 2, hermanos, es precisamente a eso a lo que se refiere Pablo, porque yo creo que fue Pablo quien escribió la carta a los Hebreos. Capítulo 2, versículo 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Yahshua se hizo hombre, Yahweh se hizo hombre, y en la persona de Yahshua se hizo carne, hermanos, y experimentó toda tentación como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes eran ellos? Era el pueblo hebreo. ¿Y por qué dice que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre? Por el temor de la muerte. Tenían miedo a morir, hermanos. ¿Quién tiene aquí, hoy, aquí en este lugar, quién tiene miedo a morir?
¿Alguien tiene miedo a morir? Gloria a Dios. Qué bueno que no. Porque sabemos que nos espera una vida eterna, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Por eso no tenemos miedo a morir. Probablemente a sufrir, pues sí, ¿verdad? Pero a morir, ¿no? Y aún en cualquier cosa, hermanos, que nos tocara vivir, Él es fiel para fortalecernos. Esteban fue apedreado. Murió como mártir, pero murió viendo la gloria del Padre y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Pero este pueblo sí tiene miedo a morir. Si tú eres una persona que sabe que tu única posibilidad de ser salvo y de pasar a la vida eterna, a la presencia de tu Abba, Kadosh, de tu Padre Celestial, si tu única oportunidad para estar allá es obedecer perfectamente los mandamientos, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Bien a gusto, bien relajado, ay, amén, pronto la vida eterna, ¿así vives? ¿O vives con miedo? Vives con miedo, porque sabes que no la haces, que no la armas, que no das el kilo, ¿verdad? Y entonces tu vida le pertenece a la Torah. Eres de la Torah. Porque eres de la Torah en el sentido de que si le fallas, ya te perdiste. Entonces por eso está sujeto a una servidumbre que viene siendo a una religión, hermanos. Una cosa es obedecer los mandamientos porque sabes que no te queda de otra. Sabes que es tu única oportunidad. Y que si hay alguna posibilidad de llegar a la vida eterna es haciendo lo mejor que esté a tu alcance para obedecer la Torah. Eso no es vida, hermanos. Eso no es libertad. Porque de que vas a merecer la muerte, la vas a merecer. El propósito de los sacrificios era que el pueblo no fuera destruido en ese tiempo. Pero los sacrificios no podían dar vida eterna. La persona pecaba y había pecados que no alcanzaban sacrificios. Deshonrar al padre y a la madre, hermanos, no alcanzaba sacrificio. Era apedreamiento. Profanar el Shabbat no alcanzaba sacrificio, hermanos. Era ser apedreado. Ser adúltero o adúltera no alcanzaba sacrificio, era morir apedreado. Pero para todos los demás pecados había sacrificios, había ofrendas de paz, estaba el Yom Kippur, estaba Pesach y estaban diferentes rituales que involucraban sacrificios de animales. Pero era mientras, porque al siguiente pecado tenías que volver a traer otro sacrificio. Y es por eso, hermanos, que en Hebreos Pablo dice claramente que los sacrificios que se ofrecían en el templo, de acuerdo con el anterior pacto, no pueden quitar las inmundicias del corazón. Eso solamente lo puede quitar la sangre de Yeshua. Entonces, en Romanos 7, cuando Pablo dice, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, en el 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, lo que está pasando aquí es que lo que nosotros no podíamos hacer, porque ya hemos estado diciendo mucho que es imposible para nosotros, Yeshua sí lo hizo. Dice Hebreos capítulo 4, hermanos, o 6, no, si el 4 al final, bueno, si no me equivoco, pero dice Hebreos, hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿verdad? Pero sin pecado. Entonces Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Entonces lo que nosotros no logramos, Él lo logró. Por eso en uno de los cantos dijimos que nosotros fuimos salvos por su justicia. Y es cierto. Sí somos salvos porque Dios es amor, sí somos salvos porque Él tuvo misericordia y por su gracia, pero el amor de Dios, hermanos, solo, el amor de Dios individualmente o separado, sin la justicia de Yeshua, no nos habría podido salvar. Jamás.
Porque Dios no puede pisotear su propia ley. Dios no puede desobedecer su propia palabra, hermanos. Si Él dijo, el que pecare morirá, el que pecare morirá. Pero entonces su amor lo llevó a darnos a Yeshua, y Yeshua, por su honor al Padre, el amor al Padre y el amor a nosotros, cumplió toda justicia. Cumplió toda justicia, obedeció perfectamente la Torah para que esa justicia de Él, hermanos, se aplicara a nosotros en el momento en que creímos en Él. Entonces, por eso somos salvos. No solo por la misericordia, sino por la obediencia de uno. Por la desobediencia de uno entró el pecado a toda la humanidad. Y por la obediencia de uno vino la salvación a toda la humanidad. A todo el que la recibe. No automáticamente a toda la humanidad, hermanos. ¿Ok? Pero entonces yo estaba sujeto a la Torah. Yo le pertenecía a la Torah que me decía: te amo y quiero tu salvación, pero si me desobedeces, te pierdes por toda la eternidad. Entonces yo estaba sujeto a la Torah, le pertenecía a la Torah, pero luego vino Yeshua, que sí la obedeció en todo lo que a Él le correspondía, ¿verdad? Porque Él no cumplió los 613 mandamientos, hermanos, solo los que le correspondían a Él. Él la obedece en todo. Él derrama su sangre por mí y me invita a que yo crea en Él y lo reciba en mi corazón, arrepintiéndome de mis pecados, porque el primer paso para la salvación, hermanos, es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Tiene que haber una convicción en tu corazón de que hiciste lo malo. Tiene que caerte el 20 de que deshonraste a Dios, lo desobedeciste, pisoteaste sus mandamientos durante mucho tiempo de tu vida. Entonces el primer paso es el arrepentimiento. Ya lo reconocí, lo entendí, le pedí perdón, recibí la sangre de Yeshua que me limpia de todo pecado. Y entonces su justicia, hermanos, porque ¿qué es lo que exige la ley para el pecado o para el pecador? Cuando tú quebrantas un mandamiento, ¿qué exige la ley? ¿Qué demanda? Muerte, ¿verdad? Sea la tuya o la del corderito, o la del chivo, o la de la vaca. Pero algo tiene que morir. Porque es la única manera, porque Pablo lo dijo claramente: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Pero llegó el momento en que Él vino, llegó el momento en que Él llegó, hermanos. Entonces Él cumple toda la Torah, Él cumple toda la justicia, pone en práctica todos los mandamientos y luego cumple los sacrificios al convertirse en el sacrificio por mí. ¿Ok? Ahora, dijimos hace un momento, ¿qué es lo que la ley exige? La muerte. ¿Quién murió? Yeshua. En Él, hermanos, en esa muerte estamos todos nosotros que hemos creído en Él. Por lo tanto, cuando yo creo en Yeshua, la ley me mira a mí, me ve en la Torah y me dice: Felipe, en lo que a mí respecta, tú ya moriste. Tú ya moriste, porque has creído en el que murió en tu lugar. Entonces, en otras palabras, dice la Torah: estoy satisfecha. La justicia de Dios dice: Felipe, Angélica, Checo, Flor, Luciano, estoy satisfecha. Ya no hay nada más que hacer. Ya no tienes que hacer nada. Entonces, ¿ya no te tengo que obedecer? Sí, pero ya no depende tu salvación de eso. Entonces, ¿de quién soy ahora? Si ya no es la Torah la que me dice: si no me obedeces te mueres, ya no pertenezco a la Torah. Entonces, ¿a quién le pertenezco, hermanos? A Yeshua. Le pertenezco a Yeshua. Y el que dice que cree en Él, dice Juan en la primera carta, debe andar como Él anduvo, obedeciendo todos los mandamientos, pero por amor. Y eso, hermanos, es una libertad maravillosa, que es a la que se refiere Jacobo cuando dice que ahora estamos en la perfecta ley de la libertad. No es la libertad de que, ya no obedezcas si no quieres, no guardes Shabbat si no quieres, come lo que sea. Ya no es esa libertad. Es la libertad de saber que si me equivoco y si fallo, ya no temo por mi vida, porque la sangre de Yeshua ya me redimió.
También he puesto un ejemplo anteriormente y lo repito. Somos trapecistas, ¿verdad? Y nos encanta el trapecio y trabajamos en un circo. Bueno, ahorita no porque hay pandemia y están suspendidos. Pero bueno, estamos de vacaciones. Pero en fin, nos encanta trabajar en el trapecio, pero no hay red protectora. Y aunque me encanta hacer lo que hago y quiero hacerlo bien para agradar al público y para que prospere el negocio del circo, pero tengo miedo. Porque sé que un error y me puede costar la vida. Sin embargo, la gracia de Dios me pone una red protectora. Ahora, sigo anhelando hacerlo bien, ¿verdad? Pero ya no estoy con ese temor de que si fallo, me voy a morir. Sé que está la red, no quiero fallar, quiero hacer las cosas bien, pero si llego a fallar por cualquier razón, pues ahí está la red, ¿verdad? Caigo en la red, me levanto y volvemos a intentar el número. Ya tenemos esa confianza, hermanos, esa libertad. La sangre de Yahshua es esa provisión de gracia que nos permite vivir disfrutando obedecer los mandamientos. No siendo una carga, no siendo una servidumbre, más bien es un honor. Es un honor. Ahora, Yahweh, hermanos, llama a su pueblo a ser un pueblo santo. Lo dice en Levítico 11:45, si no me equivoco. Le dice: los saqué de Egipto para que ustedes sean mi pueblo y yo su Dios, para que sean santos para mí. ¿Cuándo cambió eso? Ahora, hay un número grande de pasajes del Nuevo Testamento, hermanos, que afirman la validez de la Torá, pero casi no se les pone atención, porque a lo que más se le pone atención es: ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, el nuevo pacto y todo lo demás, ¿verdad? Hay mucho que aprender, hay muchas cosas que entender sobre todos estos puntos, pero para mí, hermanos, uno de los pasajes difíciles era Romanos 7, y que es uno de los que yo hubiera utilizado anteriormente para tratar de demostrar que ya no tenemos que obedecer la Torá, pero en ningún momento y en ninguna manera dice eso. Pero luego lo vamos a seguir analizando y lo vamos a seguir estudiando y aprendiendo.